queridos amigos, soy Jorge Escala, soy un gringo del campo, a los 4 años no sabía ni leer ni escribir, pero sabía andar a caballo, a los 12 años empecé a laburar de peón de a caballo, a los 15 años jineteaba potros, a los 16 años fui domador de potros, después decidí venirme a estudiar a la ciudad a Derecho y entonces, bueno, me vine acá a la ciudad. Empecé a trabajar un mes antes de que empezaran las clases para poder pagarme los estudios. Después me recibí de abogado, trabajo de abogado desde que me recibí, me dedico al derecho comercial. Si alguno de ustedes quiere saber quién soy, qué sé yo, googleenme con toda tranquilidad, no tengo nada que ocultar. Quizá a otros candidatos no les gustaría que los googleen. A mí googleenme con toda paz, no hay ningún problema. Me dediqué a la actividad privada, siempre, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo acá? Como candidato a diputado, si siempre me he dedicado, me ha ido muy bien en la profesión, gracias a Dios, ¿qué hago acá? Y miren, se la hago corta. En diciembre de 1983, cuando se recupera la democracia en la Argentina, había 5% de pobres en el país. Hoy, entre pobres e indigentes, hay un 50%. Esta es la gran deuda de la democracia con la Argentina. O sea, del 5% al 50% se ha decuplicado la cantidad de pobres en la Argentina. No es que la democracia sea mala, lo que han sido malos son los políticos que han ocupado los cargos en estos 40 años. Entonces, ¿por qué estoy acá? Porque yo criticaba, bueno, hacen mal esto, hacen mal lo otro. Votábamos a Guatemala para que no salga Guatepeor. A los 2 años nos dábamos cuenta que Guatemala ya era Guatepeor. Y así fuimos durante 40 años. Yo al comienzo criticaba, al comienzo me embroncaba, y después llegó un momento que digo, bueno, yo ya no puedo seguir criticando si yo no hago nada. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada para cambiar la situación. Entonces no tengo derecho a criticar. Entonces me metí en política para tener derecho a criticar. Ahora, además de tener derecho a criticar, lo que quiero es sacar a la casta política para que seamos la gente, los trabajadores, la gente común, la gente de la calle, los laburantes, la gente como ustedes, la gente de trabajo, que no somos la casta política los que gobernemos la Argentina. ¿Por qué? Porque con la casta política ya no se puede más. Fíjense, la casta política que hace cada 4 años, cada 2 años, ve la parte de la torta que le queda a cada uno. Las elecciones son la parte de la torta que le queda a cada uno. Para el peronismo en cualquiera de sus versiones y para la supuesta oposición, que no es ninguna oposición, porque lo único que hacen es repartirse en los negocios. Macri, cuando era intendente de Buenos Aires, le entregó los casinos flotantes, le entregó los casinos flotantes a Cristóbal López, que este testaferro es Néstor Kirchner. Esta es la política, esta es la supuesta grieta, no hay grieta. Gracias, Jorge. Si quedó algo pendiente, te doy un par de segundos por... Te metiste con Cristóbal López y te... Sí, se ve que hay algo, acá hay algo... Pero no, yo con eso digo, la idea está cerrada, o sea, la idea está cerrada, Cristóbal López se ve que no hay que nombrarlo. Bueno, gracias, Jorge. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Montivero Axel, vengo del colegio IPEM IT número 2, República Oriental del Uruguay. Mi pregunta es, ¿qué propuesta tiene pensada para cortar las brechas entre los sectores más vulnerables y los más favorecidos con relación al futuro de educación de los jóvenes? Bueno, empecemos por ahí. Lo que hay que hacer es generar trabajo, puestos de trabajo. Eso es lo que saca a la gente de la pobreza. Para generar puestos de trabajo hay que hacer varias cosas. La primera es una reforma de la ley o una ampliación de la ley de contrato de trabajo que tiene 50 años de antigüedad, adaptándola, haciéndola más flexible y adaptándola a las nuevas formas de trabajo. Esa ley se hizo en épocas donde en las fábricas trabajaba mucha gente y ahora en las fábricas trabajan los robots. Entonces ha cambiado completamente el sistema de trabajo. Entonces, primero, modificar las leyes laborales. Segundo, eliminar el despido, la indemnización por despido. Lo que hay que hacer es un sistema como el que tiene el gremio de la construcción, donde el empleado y el empleador aportan a un fondo que es del obrero y que ese fondo se le entrega en el momento del cese de la relación laboral o cuando se jubila. Generando entonces más puestos de trabajo es como se va a sacar a la gente de la pobreza. Muchas gracias, Jorge. Hola, soy Pía Jular del Colegio 25 de Mayo y mi pregunta es, ¿en qué consistiría la simplificación del actual sistema tributario que usted planea llevar adelante? Bueno, en Argentina tenés 180 impuestos entre nivel nacional, provincial y municipal. O sea, esto es absolutamente delirante, el único país del mundo. Lo que hay que hacer es simplificación de los impuestos, dejar 6 impuestos
2 nacionales, 2 provinciales, 2 municipales, que sean de fácil recaudación y de fácil control. Entonces, una reforma tributaria absoluta. Acá hay doble, triple imposición, eliminarla, por supuesto. Entonces, por ejemplo, para Córdoba es lamentable el tema de las retenciones. Córdoba le entrega a la nación miles de millones de dólares todos los años por las retenciones. Las retenciones van al conurbano bonaerense y resulta que la provincia de Córdoba recibe una parte muy pequeña y es la que produce. Entonces, el sistema tributario es totalmente demencial y hay que modificarlo completamente. Hay que bajar la carga tributaria. Vos tenés un negocio en la ciudad de Córdoba y tenés que pagar 22 impuestos por mes. O sea, tenés más impuestos que días hábiles en el mes. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Olavarría, vengo en representación del Colegio Corazón de María. Y bueno, la pregunta va relacionada sobre la inseguridad. Y teniendo en cuenta que vivimos en un país en el que anualmente existen más de 2.200 víctimas de homicidio, más de 470.000 hechos de robo y 5.500 víctimas de violaciones, datos de argentina.gov, ¿cuentan ustedes con algún proyecto concreto para disminuir o controlar estos hechos? Jorge. La inseguridad va de la mano de la droga. El que se droga termina gastando más del dinero que tiene. Entonces, ¿cómo sigue la película? Se transforma en un dealer, entonces vende a 5 personas más y le regalan la droga, o si no, tiene que robar para seguir drogándose. Y después termina drogándose para robar. Y ahí es donde la inseguridad es total, pasa cualquier cosa. Esto es lo que pasa, he tenido un robo en mi casa con un drogado, así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Argentina no produce droga, pero viene la droga a la Argentina. Lo que hay que hacer es cortar el ingreso de la droga. La droga entra por la frontera de Bolivia y de Paraguay y entra de noche en avión. Lo que hay que hacer es radares que funcionen toda la noche y ley de derribo. Después va a haber que controlar la frontera terrestre y la frontera marítima. La frontera terrestre tiene su problema. La gendarmería, en lugar de estar en la frontera, está en el conurbano bonaerense. Hay que sacarla de ahí y mandarla a la frontera de vuelta y hacer los controles en la línea fluvial. Gracias, Jorge. Hola, buenas tardes. Soy Maylén Córdoba, del IPEN 312, Instituto Almacío de Sarfield. Quería preguntar qué proyectos a nivel educacional tiene para los alumnos que tuvieron problemas con la situación de pandemia que tuvieron, cómo lo van a reintegrar y todo eso. Bueno, tenemos un proyecto que es tender a que haya una doble escolaridad, no hacerlo obligatorio, pero tender a que haya doble escolaridad, donde el primer módulo, o sea, la mañana, sean todas las materias y los programas que ha preparado el gobierno, las autoridades respectivas. Y el turno siguiente sea un turno dedicado al proyecto educativo. Cada escuela tenga su proyecto educativo y lo pueda expresar en el turno tarde. Entonces, si les gusta especializarse en inglés, se especializa en inglés. Música, música. Ciencias duras, lo que quieran. De manera tal que haya una oferta muy grande de... No sé qué me Es conmigo el tema, es conmigo el tema. Se ve que las manos se mueven mucho. Bueno, entonces, de manera que se pueda, digamos, que cada escuela tenga su proyecto educativo con la comunidad educativa, o sea, con los docentes, con los padres, con los alumnos. Y esto va a permitir una gran creatividad, garantizar la libertad de enseñanza y aumentar la calidad educativa. Entonces creemos que esto en este momento es oportunísimo. Hola, me llamo Jennifer Britos, soy del IPEMIT número 2, República Oriental del Uruguay. Y bueno, mi pregunta es si pensaron en llevar al Congreso alguna propuesta para que se convierta en política de Estado y no meramente de gobierno. Mayormente sería para que beneficien a los chicos con situación de vulnerabilidad. El tema es así. Las políticas públicas son del Poder Ejecutivo, no son del Poder Legislativo. ¿Qué es lo que puede hacer el Poder Legislativo? Es muy sencillo. El problema es así. Hay 60% de niños debajo de la línea de pobreza en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Generar trabajo. Para generar trabajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Reducir el Estado. Hay un montón de instituciones del Estado que sobran. La política es carísima y hay que eliminar entonces el costo político ineficiente.
Después, lo que hay que hacer es la reforma impositiva, bajar los impuestos y generar puestos de trabajo con la reforma laboral, una reforma previsional, una reforma fiscal. Con eso entonces estás generando riqueza genuina, porque el aparato productivo empieza a producir, los empresarios empiezan a invertir, empiezan a generar puestos de trabajo, baja la pobreza y entonces ahí se empiezan a solucionar los problemas de la niñez y de la adolescencia. Hola, soy María Paz Pereira del Colegio Nacional de Montserrat y quería preguntar si podían profundizar un poco más sobre el proyecto de ley de ficha limpia, sus posturas al respecto y cómo planean aplicarlo. Jorge. Bueno, el proyecto de ley de ficha limpia tiene un riesgo. Si vos decís que una persona que ha sido denunciada no puede ser candidato, le está sirviendo en bandeja a cualquiera para anular cualquier candidatura. ¿Me explico? Es decir, por solo el hecho de tener una denuncia penal, entonces cualquiera hace una denuncia penal sobre vos diciendo cualquier cosa y ya te eliminaron como candidato. Entonces eso no puede ser, hay que matizar. Entonces, ¿qué es lo que que sería razonable una ley de ficha limpia? Todos los condenados por delitos de corrupción en la administración pública que queden afuera. Y después, personas que no estén condenadas, pero sí que están procesadas, ya procesadas sobre ese tipo de delitos, o sea, no un delito de un accidente en la vía pública. Vos no podés anular a un candidato a un cargo público por una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, delitos de corrupción, entonces, los que estén ya procesados, ahí sí, de procesado en adelante, condenado por supuesto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco, soy estudiante de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y mi pregunta va dirigida en relación a los jóvenes. Nada, digamos, históricamente se piensa a la juventud y a las leyes jóvenes desde un aspecto de la negatividad, digo, siempre de, bueno, pensemos políticas para la inseguridad en relación a los jóvenes, el embarazo en las adolescencias en relación a los jóvenes, y nunca se piensa en leyes o políticas públicas que tengan que ver con los aspectos positivos de la juventud. Entonces iba más relacionado a eso, como qué leyes, qué propuestas surgen para que los jóvenes tengamos, por ejemplo, más promoción de cultura, tengamos más derechos, tengamos más posibilidades al real acceso al empleo joven, bueno, relacionado a las leyes jóvenes. Y bueno, sin una perspectiva adultocentrista, obviamente. Estamos en la economía del conocimiento, entonces vos querés salir de la exclusión, tenés que tener conocimiento. ¿Qué hay que hacer? Una reforma educativa que en Chile, por ejemplo, se ha hecho, que consiste en esto, el llamado cheque escolar. Acá se dice cuánto sale un chico en la escuela primaria, cuánto sale un chico en la escuela secundaria, se le da un cheque a los padres, un cheque imaginario. Entonces, aplican ese cheque al colegio que eligen para sus hijos, los colegios van a tener, entonces, los buenos colegios van a tener más alumnos, los malos colegios tendrán menos alumnos, llegado a un mínimo de alumnos se cierra ese colegio y los colegios buenos van a prosperar. Entonces, con este sistema lo que estamos logrando es que se mejore en un plazo de 4 o 5 años, se hace un decantamiento y mejora la educación en toda la República Argentina. Entonces, esto unido a lo que decía de la doble escolaridad va a provocar una revolución educativa en la Argentina, que creo que esto es las oportunidades que necesitan los jóvenes para el futuro. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a la gente que nos está siguiendo en vivo a través del Facebook y del canal de YouTube de La Voz. Muchos nos han dejado consultas y comentarios y preguntas para los candidatos, Seba, ¿no? Tengo una que estoy seguro que quieren escuchar la respuesta de los 5, ¿sí? Que es la siguiente, se las leo. Viendo la jubilación de privilegio de la vicepresidenta, 2,5 millones de pesos, ¿se puede sancionar una ley para que ningún político cobre esos montos de privilegio? Si me levanta la mano, vamos a... Dale, Jorge. No solo se puede, se debe. Esto es una necesidad, digamos, es pornográfico lo que ha hecho la vicepresidenta de la República y además en el momento que ha elegido, unos días antes de las elecciones, cuando el término promedio de la reactualización de las jubilaciones de las personas dura 7 años, ellas se lo han resuelto en 4 días. Si en vez de resolverse en 4 días se lo hubieran resuelto en 20 días, lo resolvían después de las elecciones. Creo que es pornográfico lo que ha hecho y es pornográfico el momento en que lo ha hecho. Esto me parece perverso y creo que nosotros todos tenemos que reaccionar
frente a una situación de corrupción absolutamente tan grande. No deben existir jubilaciones de privilegio para nadie, y mucho menos para los políticos. Bueno, buenas tardes. Soy Manuel Ludueña, también del Colegio Nacional de Montserrat. Y mi pregunta iba más sobre su postura en materia ecológica y medioambiental, dando un ejemplo con el proyecto de ley de humedales, con sus sucesivas postergaciones, y como así decir básicamente qué políticas tomarían ante estas problemáticas o cualquiera de esta índole. Yo quería hablar de otro tema, pero que tiene que ver con la cuestión ambiental, que es el tema de los incendios. Hay una cosa elemental para evitar que los incendios se prolonguen o se hagan demasiado extensos, digamos, y es hacer, cada tanto, se hace una fracción de tierra que no se siembra y que queda como tierra, digamos. O sea, también hay que sacar toda la vegetación. ¿Por qué? Porque entonces se produce un incendio, llega a esa tierra, que es tierra arrasada, y ahí se frena el incendio porque no tiene cómo progresar, sea lo que sea el lugar que vaya corriendo el viento. Entonces, esto, cualquier país normal evita los grandes incendios con esto. Entonces, el problema de los incendios es recurrente, todos los años se pierden cientos de miles de hectáreas en Córdoba y en otros países. ¿Por qué? Porque no se ha tomado esto. Lo que hay que hacer es dividir la provincia de Córdoba, las zonas, sobre todo las zonas del norte, las zonas más peligrosas para los incendios, y hacer estos corredores que protejan que los incendios no prosigan. Jorge, ¿por qué te tendrían que votar? Es muy sencillo. Acá hay dos posibilidades. O votamos lo que ya hay, lo que ya hemos visto, y entonces el resultado es muy sencillo. Hemos pasado del 5% de pobreza al 50% de pobreza. Si votamos a los mismos, votamos los mismos partidos, votamos la misma gente, ¿qué vamos a tener? Vamos a seguir igual pero un poquito peor, igual pero un poquito peor, igual pero un poquito peor. Hay que animarse a aceptar un cambio de verdad, un cambio verdadero, no un cambio de palabras, sino un cambio de hechos. Y ese cambio de hechos solo se puede producir con un cambio de personas. Nosotros venimos de la actividad privada, nosotros tenemos valores, tenemos moralidad, tenemos ética, sabemos lo que hay que hacer, lo hemos hecho en la actividad privada, y entonces sabemos lo que hay que hacer para sacar a la Argentina de la postración. Necesitamos un cambio de gente, necesitamos un cambio de personas, necesitamos un cambio de políticas. Argentina hay que dar la vuelta como una media. Está al revés de la realidad, está al revés de lo normal. Pongo un solo ejemplo. Cualquier país normal del mundo, si tiene una ventaja competitiva en la producción, la promueve. Nosotros tenemos la ventaja competitiva en el sistema agropecuario. ¿Qué hemos hecho? Poner las retenciones. Entonces, en lugar de promover en aquello que nos va bien, castigamos a lo que nos va bien, y por eso estamos donde estamos. Cualquier país normal, ¿qué hace? Exactamente lo contrario. Promueve aquello que tiene la ventaja competitiva para salir adelante. Nosotros lo castigamos. Entonces, venimos, ustedes necesitan, bueno, hagan lo que quieran, mejor dicho. Ustedes pueden votar más de lo mismo, y si votan más de lo mismo, seguiremos. Igual, pero un poquito peor. O pueden tener la valentía, pueden tener el coraje de apostar por el cambio. Y el cambio, repito, son cambios de personas. Y las personas que tienen que venir son personas que no hemos estado en la política, sino que estamos en la actividad privada y que conocemos realmente el país, lo que hay que hacer, y tenemos el coraje de decirlo y el coraje de hacerlo. Muchas gracias.